especialista en materia de finanzas, asesor, también un comunicador empedernido porque le encanta esto de la comunicación y de manera personal, pues un amigo. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Muchas gracias, Miriam. Un gusto saludarte aquí, acompañarte en tu espacio. Ya tenía ganas de acompañarte aquí Porque nos hemos acompañado en diferentes espacios, ¿no? Así es, así es. Un gustazo acompañarte y pues bueno, pues en tu espacio que te han escuchado en Sonora, ¿no? Ahora sí que estatal, llegamos a prácticamente todo el estado, casi todo el estado de Sonora, y también hay gente que nos sigue en redes sociales. Jesús, el tema de hoy, la realidad que vive el peso contra el dólar, una racha muy buena que se ha tenido y que creo que no ha dejado de sorprender, ¿no? Sí, bueno, no por nada le dicen el famoso Ajá. superpeso, ¿no? O el peso fortachón, como se le ha denominado recientemente. Sí, estamos hablando de una racha buena del peso. Es una de las monedas que considerada fuerte a nivel mundial, incluso entre los países emergentes es una de las monedas que se ha robustecido más en los últimos meses, incluso llegando a niveles, diría, pues que muchos no pensaban a estas alturas en lo que sería la paridad peso-dólar, ¿no? Que llegara a estos niveles. Y hay dos escenarios ahí que se están planteando recientemente. El más recurrente es de que muchos le apuestan, los economistas que al final tienen ahí de pronto algunos tienen habilidades de pitonizos y ellos estiman de que no puede durar mucho más. Pues vamos a decir, una corriente de economistas que piensan que no puede durar mucho más el tema de la paridad tan benéfica para el peso respecto al dólar, pero también hay unos que empiezan, aunque son menos todavía, los que piensan de que puede haber incluso la posibilidad de que siga bajando todavía más la paridad peso-dólar en función de la confianza que se le puede tener a lo que es el mercado nacional de crecimiento y sobre todo por el crecimiento de lo que ya lo has tocado aquí en tu programa, el tema de nearshoring, ¿no? O el tema de la Sí. recolocación de empresas sobre todo que están en los mercados asiáticos y que se vendrían a ubicar aquí en México. Entonces, en ese sentido, esas expectativas de alguna u otra forma podrían ser ahí lo que alimentarían a esos todavía menores economistas que visualizan eso, de que todavía podría haber ahí todavía un margen de vigorización del peso. La apuesta sigue siendo, la mayor parte de los economistas piensan que no es así. ¿Por qué? Porque ven en el horizonte Estados Unidos, el contexto mundial y también obviamente un poco también el tema local. Así que, o sea, al final son diferentes variables las que involucran el por qué podría estar en este momento el peso como está, ¿no? Ujú. ¿Y cuánto le daban de vida a esa buena racha a los especialistas? No sé si ya pasamos esa etapa, ¿no? Que ellos decían, no, pues le damos, no sé si un mes, un año, ¿cuánto era? Varias veces, ¿no? De hecho, ya desde el 2020 que empezó con el tema del impacto del COVID y que poco a poco después empezó vamos a decir, a equilibrarse un poquito el tema financiero en el caso, o la paridad cambiaria también a nivel global y en el caso de México, desde ahí muchos decían, no, pues esto va nuevamente, porque acuérdate que llegó la paridad llegó a estar a niveles casi de 25 pesos en su Ujú. momento, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando que está en promedio, dependiendo ahí si es en casa de cambio o si es en bancos, anda en 18.50, 18, 18.50, más o menos anda el tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, sí ha habido pues varios que se han quedado con las ganas de decir, se los dije, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar en el Ujú. horizonte? En el horizonte, pues bueno, tenemos que Estados Unidos finalmente, que es uno de los que incide mayormente en el tema de la paridad, porque una parte es lo que puede hacer el peso por sí mismo, o sea, o México y su política en ese sentido, cómo afecta el tema de la paridad, pero por otro lado está Estados Unidos, y Estados Unidos es el que marca en cierta forma gran parte de la pauta. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos también ha habido ya durante varios meses recurrentes el pronóstico de una recesión en los Estados Unidos, Ujú. algo que pudiera claramente tener una incidencia en el tipo de cambio. Al momento, ahorita el diferencial de tasas entre lo que se paga en México y lo que se paga en Estados Unidos es lo que de alguna u otra forma hace que sigas perdón, siendo benéfico para México por el diferencial de tasas. Más o menos, para poner a tu reescucha en contexto, la tasa de referencia en Estados Unidos por el tema ahí de valor de lo que sería el tener el dinero en inversiones, más o menos es del 5%. Aquí Ujú. en México más o menos es del 11%, 11 y fracción. Entonces, ese diferencial de tasas hace de que de pronto los inversionistas decidan apostarle al peso Ujú. como una moneda para poder manejar su dinero. Ese tipo de diferenciales obviamente se han ido incrementando durante los últimos meses porque hay un tema a nivel mundial que está afectando a todas las economías, que es el tema de la inflación.
El tema de la inflación es un tema que claramente afecta a todas las economías del mundo. El encarecimiento de los productos y servicios a nivel mundial ha sido pues prácticamente un dolor de cabeza para todo el mundo. Lo vivimos y lo vive ahí es donde de pronto dicen, bueno, y estos temas, ¿cómo nos afectan? ¿No? De pronto dirían tus radioescuchas, bueno, al final el tema de inflación nos afecta a todos en el sentido de que se encarecen lo que son productos y servicios, y eso lo vemos cuando vamos al súper y que vemos que se incrementa el valor de los productos y servicios, y que eso viene ya como una situación que se ha vivido los últimos meses a nivel mundial. Ahora, en el tema de la paridad peso-dólar, muchos dirían también, bueno, ¿en qué me beneficia, en qué me perjudica? Exacto. Y yo creo que también ese es un elemento importante analizar, ¿no? Y exactamente en qué beneficia, a quiénes les beneficia o cómo le podríamos sacar provecho también, porque creo que teníamos mucho tiempo que no teníamos una paridad así. Yo me acuerdo hace años que cuando estaba el dólar a 12, lo que recuerdo, ¿no? Más atrás no recuerdo, pero sí tenemos bastante, ¿no? Sí, exactamente, porque, bueno, quienes de alguna otra forma se ven, vamos a decir, perjudicados con que básicamente se den menos pesos por dólar, vamos a ponerlo en ese sentido, ¿no? ¿Quiénes son los que se ven perjudicados? Bueno, de entrada se ven perjudicados, por ejemplo, todas aquellas personas en México que reciben remesas. Okay. ¿Por qué no? A partir de este momento, o sea, les depositan sus familiares en Estados Unidos X cantidad de dólares y obviamente reciben menos pesos que los que usualmente estaban recibiendo. Es ahí verdad. de entrada, ahí sería un aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto? Bueno, los que se dedican a la exportación. Todas aquellas empresas en México que durante los últimos años han buscado crecer sus mercados, y obviamente el mercado pues, a la mano y más claramente con un crecimiento importante ha sido Estados Unidos. En ese sentido, si tú le vendes a Estados Unidos, te pagan en dólares, obviamente también el diferencial te afecta en cuanto que recibes un poco menos pesos a los que estabas recibiendo. Entonces, el sector exportador, que al final incide en muchos elementos, pues ese es uno de los perjudicados, junto con el tema de remesas, ¿no? Qué interesante está eso, porque a lo mejor lo pensábamos todo en positivo, ¿no? Pero no nos sabíamos. Y aparte que las remesas es una fuente importante de ingresos para México, ¿no? Exactamente, es una de las fuentes más importantes de ingresos para nuestro país. Desafortunadamente, de pronto a veces incluso se festina, ¿no?, la cantidad de remesas que reciben en México, pero bueno, eso habla pues de que definitivamente algo no se hizo bien durante los últimos años, en el sentido de que los mexicanos pues tengan que buscar nuestros connacionales. Recursos pues, en el extranjero recursos en el extranjero sin mandarlos. Ahora, ¿y cuál sería entonces el otro elemento? Esa sería la parte, vamos a decirle, negativa, de la paridad en en este momento, pero ¿cuál sería en el otro lado de la moneda la parte positiva? Y la parte positiva tiene que ver nuevamente, porque los productos y los alimentos, vamos a poner ejemplo el tema de alimentos, que de pronto son importados, y que tú lo sabes, Niria, que cada vez desafortunadamente en muchos sectores se importa más, o sea, el tema de alimentos que lo que se produce a nivel nacional. Entonces ahí se benefician, en este caso los consumidores, o nos beneficiamos los consumidores, que si vamos y compramos a lo mejor un cereal en un centro, en un supermercado que es de importación, pues nos va a salir teóricamente un poquito más bajo, o no se va a incrementar tanto su costo, porque pues está beneficiándose del tema de que es un poquito más económico ahí en el tema del intercambio de la paridad peso-dólar, ¿no? O sea, en la parte de importaciones es la parte que también México gana. Entonces es un tema de quién gana, quién pierde, pero al final es un tema que también está ligado un poquito con en qué parte del sector económico nos estemos involucrados, si como consumidores, como empresarios exportadores, y dependiendo de eso es como nos puede afectar o beneficiar pues el tipo de cambio, ¿no? O si recibimos remesas también, exactamente, ¿no? Exactamente. Y entonces en ese sentido es básicamente como nos afecta. Ahora, todo está ligado al tema de que ha habido de alguna u otra forma pues políticas en los diferentes países con el incremento de las tasas de referencia, básicamente que lo que buscan es de alguna u otra forma que son al final medicinas que tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú subes una tasa de referencia para el tema del valor del dinero? Ahí lo que haces es de que prácticamente desincentivas un poquito el tema de la inversión, me explico, en localmente, y tratas de esa manera de controlar la inflación. Entonces en Estados Unidos lo que se ha hecho es básicamente incrementar la tasa de referencia, y eso de una u otra forma ha detenido un poquito el crecimiento o el consumo en los Estados Unidos. Ahora, eso de una u otra forma está teniendo pues un efecto en el sentido de control de la inflación en los Estados Unidos. En México también se ha hecho lo propio, pero eventualmente pues es una medicina que no dura mucho tiempo, ¿no? Entonces en ese sentido puede haber un cambio en las políticas de incremento de las tasas de referencia, y eso seguramente moverá un poquito más todavía lo que sería ahí la paridad. Pero hasta este momento,
contrario a lo que muchos pensaban, Iria, pues todavía sigue siendo un peso fortachón, un superpeso al día de hoy, y que parecería que crecen cada día más los que le apuestan a que esto pudiera ser algo de un poquito más de tiempo, ¿no? Ahora cambia, ¿no?, la percepción, ahora sí, no va a durar más, ¿no? Así es, sí, aquellos negativos sí. que pensaban que había nubarrones, ¿no? Así es. Oye, y ahorita que mencionabas de una recesión en los Estados Unidos, ¿qué efecto podría traer también justamente en la paridad peso-dólar? Sí, ahí afectaría en el sentido de que si hay una recesión en los Estados Unidos, básicamente lo que se restringe nuevamente, volvemos, es el tema del consumo. O sea, no hay un tema de que los americanos, norteamericanos, gasten dinero, ¿no? Entonces, el momento que dejan de gastar, por poner algún ejemplo así sencillo, es por ejemplo, la piensan a lo mejor más en comprar un carro, un automóvil nuevo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, bueno, ¿quiénes se ven afectados? Pues los que exportan automóviles, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Que somos un país que estamos muy involucrados en el tema de todo el sector automotriz, entonces de manufactura automotriz. Entonces, en ese momento, pues empiezan a caer lo que son las solicitudes de compra de automóviles en los Estados Unidos. Entonces, básicamente es una reacción en cadena, ¿no? Que afecta claramente a muchos sectores. Y estamos poniendo el ejemplo automotriz, pero hay muchos otros sectores que al momento que la economía de Estados Unidos se detiene o deja de estar creciendo como estamos nosotros, en alguna otra forma los mexicanos, deseosos que lo haga por el efecto positivo que puede tener exportaciones, pues ahí es donde empieza a detenerse ahí el tema del dinero, empiezan a detenerse las exportaciones, y también en ese momento también México, en el tema de crecimiento económico, pues deja de crecer un poco, ¿no? Entonces, esa parte, que de por sí, esa es una de las asignaturas pendientes en nuestro país, el tema del crecimiento económico, ¿no? ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Gracias, Nira, claro que sí. Jesús Villegas G, ahí en Twitter, ahí podemos interactuar ahí con radioescuchas sobre este tipo de temas, y me daría mucho gusto ahí poder, claro, platicar sobre esos temas, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos que nos hayas acompañado, Jesús, y te esperamos próximamente. Esperemos que no sea la última. Muchas